El aire fresco de la mañana recorría las estrechas calles de una ciudad encantadora, cuya arquitectura medieval parecía susurrar historias de siglos pasados. Teruel, un pequeño pueblo lleno de encanto y misterio, era el escenario perfecto para una historia de amor inesperada. En este rincón de España, la vida de dos amigas, Ana y Carla, estaba por cambiar sin que ellas lo supieran. Ana, una joven de 24 años, era el alma libre de la ciudad. Con su actitud relajada y su manera soñadora de ver el mundo, siempre encontraba belleza en las cosas más sencillas. Trabajaba como barista en un café pequeño pero acogedor, conocido por todos en la ciudad. Su sonrisa, franca y cálida, era su sello distintivo. Ana vivía su vida con pasión, y aunque su mundo parecía siempre lleno de colores brillantes, su corazón estaba vacío. Aún no había encontrado a alguien que pudiera llenar ese espacio. Por otro lado, estaba Carla, también de 24 años. Su naturaleza reservada y reflexiva contrastaba con la energía arrolladora de su amiga. Carla era la encargada de la biblioteca local, un lugar tranquilo y silencioso donde pasaba los días rodeada de libros. A diferencia de Ana, Carla era más introspectiva, pero su belleza suave y su inteligencia la hacían destacar sin necesidad de hacer mucho ruido. Las dos habían sido amigas desde la infancia, compartiendo secretos, risas y sueños. No solo se complementaban en personalidad, sino también en su visión del mundo. Ana, la soñadora y extrovertida, y Carla, la tranquila y sensata, siempre se habían entendido perfectamente, hasta que él llegó. Día tras día, el pequeño café de Ana recibía a los mismos clientes habituales, pero un día todo cambió. Diego, un hombre de 28 años, recién llegado a Teruel, entró por primera vez en el local. Venía de Madrid, buscando una vida más tranquila en este pintoresco pueblo, y había comenzado a trabajar en una empresa local. Con una presencia serena y un aire de misterio que lo rodeaba, Diego rápidamente llamó la atención de ambas chicas. Su manera de observar, su sonrisa tímida y sobre todo su actitud relajada eran elementos que hacían que cualquiera se sintiera atraído por él. Ana lo notó inmediatamente. Su mirada se detuvo en él mientras le preparaba el café, y por un momento se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Algo en él despertó una chispa que hacía tiempo no sentía. Sin embargo, no comentó nada con Carla. Aunque ambas compartían casi todo, algo dentro de Ana le decía que, tal vez, esta vez, debía ser diferente. Por otro lado, Carla también empezó a notar a Diego. Un día, al ir a la biblioteca a devolver un libro, lo encontró allí, sentado en una mesa, sumido en la lectura. Durante ese encuentro, algo en la manera en que Diego la miró la hizo sentir especial. Pero, al igual que Ana, Carla no dijo nada. A pesar de su naturaleza tranquila, algo en su interior comenzó a despertar, un sentimiento que nunca había experimentado con tanta intensidad. Pasaron los días y, sin saberlo, ambas chicas comenzaron a pensar en él, sin compartir sus pensamientos. Para Ana, la presencia de Diego se volvió una especie de juego. Sentía que algo podría surgir, pero no estaba segura de qué era. Por otro lado, Carla sentía que Diego era diferente a todos los chicos que había conocido antes. Había algo en su mirada que la hacía sentir vulnerable, pero a la vez intrigada. Día tras día, las situaciones casuales se fueron acumulando. Ana coincidía con Diego en el café, mientras él disfrutaba de un café por la mañana antes de ir a trabajar. A veces, Carla lo veía en la biblioteca, sumido en algún libro o simplemente paseando por los alrededores del pueblo. Los tres se cruzaban constantemente, pero ninguno de los tres había dado el primer paso. Diego, por su parte, comenzaba a darse cuenta de la atracción que sentía por ambas. A pesar de que parecía ser un hombre que no se apresuraba a tomar decisiones, algo en su interior le decía que debía elegir, aunque aún no sabía cómo. Ambas chicas le agradaban, pero no podía decidir cuál de ellas realmente despertaba algo más en su corazón. Sin embargo,
Él no mostraba preferencia por ninguna de las dos. Su comportamiento siempre era amistoso y neutral, sin dar pistas claras. Las dos chicas comenzaron a preguntarse si Diego sentía algo por ellas, pero nadie se atrevió a plantearlo en voz alta. Por ahora, todo parecía una danza silenciosa, una tensión palpable en el aire, mientras cada una intentaba ver si podía ser la elegida, sin saber que ambas compartían el mismo sueño. Los días pasaban lentamente en Teruel, pero algo había cambiado en el aire. Ana y Carla, aunque seguían siendo las mismas de siempre, ya no se sentían igual. La presencia de Diego, ese hombre que había entrado en sus vidas de manera sutil, pero firme, había comenzado a sembrar una semilla de duda entre ellas. Ya no era solo un chico que las había cautivado, sino el centro de un conflicto interno que ambas luchaban por comprender. ¿Qué hacer cuando el amor se mezcla con la amistad? Ana comenzaba a sentirse extraña en su propio mundo. Cada vez que veía a Carla, algo dentro de ella le decía que había algo no dicho, algo que las separaba ahora más que nunca. Pero, por otra parte, no podía evitar pensar en Diego. Cada encuentro con él la hacía sentirse viva, desbordada de emociones, pero al mismo tiempo, vacía. Algo en su pecho le decía que, si se acercaba demasiado a él, podría perder a su amiga para siempre. A veces, se veía a sí misma en el reflejo de un espejo en el café, preguntándose si estaba dispuesta a pagar ese precio. Carla, por su parte, había comenzado a replantearse su amistad con Ana. A pesar de ser más reservada, también se había dado cuenta de que sus sentimientos por Diego eran profundos, algo más que una simple atracción. Sin embargo, a medida que veía la forma en que Ana lo miraba, como su risa llenaba el café cada vez que Diego aparecía, sentía que tal vez nunca podría competir con esa energía, con esa vitalidad tan abierta y encantadora de su amiga. Carla se sentía pequeña en comparación. Mientras Ana brillaba, ella se sentía opaca y la inseguridad comenzó a invadirla. La tensión alcanzó su punto más alto cuando un día, después de su turno en la biblioteca, Carla decidió ir al café donde Ana solía trabajar. Quería descansar un momento, disfrutar de un buen libro y, tal vez, despejar su mente. Pero lo que no esperaba era encontrar a Ana allí, sentada a una mesa, conversando con Diego. El choque emocional fue inmediato. «Hola, Carla», saludó Ana con una sonrisa amplia cuando la vio entrar. Pero Carla no pudo ocultar la incomodidad que sentía. Le sonrió de manera tensa y se sentó en la mesa contigua, observando a Ana y a Diego desde su lugar. A pesar de que su amiga intentaba ocultarlo, Carla sabía que entre ellos había algo más. Los ojos de Diego, que solían ser tan tranquilos, ahora parecían llenos de una complicidad con Ana que la hacía sentir desplazada. La conversación continuó entre risas, y Carla notaba cómo Diego miraba a Ana con una suavidad que ella nunca había experimentado. Esa conexión, esa química que compartían, la dejó sin aliento. ¿Era este el momento en que finalmente tendría que enfrentarse a la verdad? A la realidad de que ella, tal vez, nunca tendría la oportunidad de ser más que una amiga para Diego? Un nudo se formó en su garganta mientras veía cómo Ana y Diego compartían una complicidad que Carla nunca había esperado. Por la tarde, las dos amigas se encontraron solas, después de sus respectivos turnos de trabajo. La situación que ambas temían había llegado. «Carla», dijo Ana, mirando a su amiga con una sonrisa algo forzada. «¿Todo bien?». Carla asintió, pero su mirada estaba vacía. No podía mentir, no podía fingir que todo estaba bien. Sabía que algo había cambiado, que el aire entre ellas ya no era el mismo. La verdad era que ambas comenzaban a sentir que, por más que se quisieran, no podrían seguir como antes. No cuando un hombre estaba en medio de todo. «No lo sé, Ana». Carla bajó la cabeza, su voz baja y casi imperceptible. «Es solo que no puedo dejar de pensar en él. En Diego. Y no sé si estoy siendo tonta, pero siento que estoy perdiendo algo muy importante. Siento que lo que tenemos tú y yo,
Tal vez no sea suficiente. Ana la miró en silencio por un momento, sin saber qué decir. Su amiga, normalmente tan reservada, había dejado salir algo que se había estado guardando durante semanas. Ahora, las palabras de Carla le golpeaban el pecho. ¿Era posible que todo esto pudiera destruir lo que tenían? No sé qué decir, respondió Ana, sin saber cómo consolarla. Yo también, lo siento, Carla. Lo siento mucho. Pero no sé qué hacer con todo esto. El silencio se instaló entre ellas, pesado y denso, mientras las palabras flotaban en el aire, pero ninguna de las dos se atrevía a pronunciarlas por completo. Carla sentía que su mundo se desmoronaba, pero a la vez no podía evitar desear que las cosas pudieran ser diferentes. ¿Sería demasiado tarde para retroceder? Esa misma noche, Diego decidió invitar a las dos amigas a un encuentro, aunque aún no sabía lo que realmente quería. ¿Era posible encontrar un equilibrio? ¿Podría él seguir adelante sin tomar partido por ninguna de las dos? Sin embargo, sabía que se sentía mal por no poder decidir, por no poder ser honesto con ellas. Estaba atrapado en su propio dilema. Las tres personas más importantes de su vida estaban enredadas en una situación que ninguno de los tres sabía cómo manejar. La tensión crecía, y todo parecía apuntar a un inevitable conflicto. Nadie quería perder la amistad, pero todos sabían que, tarde o temprano, alguien tendría que tomar una decisión. La tensión había estado presente durante semanas. Las miradas furtivas, las sonrisas nerviosas, las conversaciones que ya no eran las mismas. Ana y Carla ya no podían esconder lo que sentían. La amistad que compartían, tan fuerte y sólida, parecía estar al borde del abismo. Ambas deseaban a Diego, pero la pregunta más importante era, ¿qué hacían con sus sentimientos? Diego, por su parte, ya no podía seguir ignorando la realidad. La situación le pesaba. Él también había comenzado a ver las cosas con mayor claridad. Había algo en su pecho que le decía que no podía elegir entre ellas. Ambas le agradaban, pero de una forma diferente, y no quería arriesgar lo más valioso que tenía, su relación con ellas, su amistad. Esa noche, después de mucho pensarlo, Diego invitó a Ana y a Carla a una cena. Quería hablar, pero no de la manera que ellas esperaban. No se trataba de una declaración de amor, ni de una decisión radical. Diego decidió hacer algo diferente, algo que las sorprendiera a ambas. «Quiero que pasemos un buen rato», les dijo en un tono tranquilo. A veces es más fácil saber lo que uno quiere cuando está rodeado de las personas que más aprecia. A pesar de la incomodidad inicial, las dos chicas aceptaron. La cena comenzó en un restaurante pequeño, tranquilo, lleno de luces cálidas que daban un ambiente acogedor. Durante la comida, Diego no dejaba de mirar a Ana y Carla, observando cómo interactuaban entre ellas, cómo se reían, cómo compartían recuerdos y anécdotas de su infancia. La sensación de armonía entre ellas le hizo sentir una calma que no había experimentado en todo este tiempo. Después de la cena, Diego las invitó a dar un paseo por las calles iluminadas de Teruel. El aire frío de la noche parecía borrar un poco la tensión acumulada. Nadie hablaba de lo evidente, pero las tres sabían que algo estaba por cambiar. Fue en ese momento, mientras caminaban entre las viejas paredes de piedra del pueblo, cuando Diego decidió hablar. «Chicas, hay algo que necesito que entiendan», empezó, con la voz un poco quebrada, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Yo no quiero que esto se convierta en una competencia entre ustedes. No quiero que nuestras vidas estén definidas por una elección entre una amiga y otra. Lo que siento por ambas es especial, pero no tiene que ser algo que divida lo que tenemos». Ana y Carla se miraron, sorprendidas. No podían creer lo que escuchaban. Diego no había elegido a ninguna de ellas, y sin embargo, había hablado de algo mucho más profundo, de la importancia de lo que compartían. Para él, lo que más importaba era la amistad que las unía. «Lo que siento por ti, Ana, y lo que siento por ti, Carla, no es algo que se pueda definir fácilmente. Me importáis mucho,
de diferentes maneras. Pero lo más importante para mí es que sigamos siendo amigos, que no perdamos lo que tenemos, continuó Diego, mirando a ambas con sinceridad. El aire entre las tres se llenó de una nueva comprensión. Ana sintió que su corazón se aliviaba al escuchar esas palabras, aunque también se sintió algo confundida. Carla, por su parte, suspiró aliviada, pero también un poco triste, como si hubiera entendido finalmente que el amor no siempre es algo que se pueda controlar. Eso es lo que me preocupa, dijo Carla, después de un largo silencio. Hemos estado luchando por algo que tal vez nunca estuvo destinado a ser. Pero también me doy cuenta de que lo más importante para mí es nuestra amistad. Y, si eso significa dejar ir lo que siento por ti, Diego, entonces estoy dispuesta a hacerlo. Ana asintió, mirando a su amiga. Era un momento difícil, pero también un momento de madurez. La amistad, pensó, no debía ser sacrificada por algo tan efímero como el amor romántico. Ellas se tenían la una a la otra, y eso era lo que realmente importaba. Lo mismo pienso, dijo Ana, con una sonrisa suave. Quizás estábamos buscando algo fuera de lo que ya tenemos. Pero nuestra amistad siempre será lo primero. Diego, al ver cómo las dos chicas comenzaban a entenderse, sintió una paz interior que hacía tiempo no experimentaba. No podía pedirles que cambiaran sus sentimientos, pero estaba claro que su amistad era lo más valioso. Y eso, por ahora, era suficiente. Las tres caminaron en silencio por las callejuelas de Teruel, con las luces de las farolas iluminando sus rostros. Algo había cambiado, pero no de la manera en que ellas esperaban. Lo que parecía un final complicado se había transformado en un nuevo comienzo, uno en el que la amistad sería lo primero, por encima de todo.